Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bueno, vamos empezando este proceso de gestión emocional y salud mental. Bienvenidos las personas que están ya conmigo desde las 6 en el anterior diplomado y los que se están sumando en este momento, súper bienvenidos. Bueno, anoche estuvimos viendo nuestra primera clase. Y desde ahí nos dábamos cuenta la importancia de gestionar nuestras emociones para poder evitar cualquier situación de salud mental. Yo les decía que inclusive la situación más difícil desde el proceso de salud mental es el suicidio. Entonces, desde ahí, como cada uno de nosotros eh, puede haber pensado o haber tenido situaciones tan estresantes que puedan generar ese espacio de malestar. Bueno, permítame, ya les comparto por acá. Ayer nos habíamos quedado en este ejercicio revisando qué pienso, siento y actúo frente a cada una de las situaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo les fue con esa tarea? Estábamos haciendo también conciencia de cómo cada una de las emociones que nosotros traemos traen una frecuencia vibratoria y desde esa frecuencia vibratoria, pues manejamos también unos procesos de salud. ¿Mm? Es importante entonces reconocer qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos situaciones complicadas que nos están generando peso, ¿cierto? Bueno, bienvenidos los que se siguen sumando. ¿Qué encontraron con estas situaciones de pienso, siento, actúo? ¿Qué situaciones hay y cuál es esa emoción que seguramente nos está acompañando? Cuando nosotros estamos midiendo esta parte de la temperatura, es esto, lo vamos a ver la semana entrante con más detenimiento, es la cámara térmica. Esa cámara térmica nos va a permitir reconocer la temperatura de nuestro cuerpo y desde esa temperatura, además de la emoción, vamos a ver el estilo de vida con el que nos encontramos, vamos a ver la frecuencia en la que vibramos y el tipo de energía que estamos manejando todo el tiempo. Esa se mide con la termografía, ya es un proceso que se utiliza en medicina. Se empezó a utilizar primero en la parte del ejército, como en todo el sistema militar.
Sin embargo, pues ha avanzado bastante y ahora pues está desde otro lugar. Igual es algo que vamos a ir viendo ya más adelante con profundidad. Bueno, la cámara térmica. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué pasa en nuestro cerebro cuando hay estrés? ¿Cómo quizá nuestro cerebro se daña cuando hay situaciones de estrés? Y a veces decimos, no, pues de pronto no pasa tanto. Vamos a ver en este pequeño video unas situaciones que nos van mostrando qué puede pasar en nuestro cerebro cuando hay situaciones de estrés. Porque el estrés es la subida de un elemento que se llama el cortisol y eso pues hace que se genere un espacio de cómo el cortisol nos inflama el cuerpo. ¿Mm? Es importante reconocer que también al estrés se ha catalogado como igual algo que daña totalmente. Sin embargo, toda la vida de nosotros tiene estrés y hay un eustrés, que es algo positivo como la euforia, el entusiasmo, la emoción, y hay un distrés, ¿m? Y desde ese distrés sí es esa mirada que le damos a las situaciones que vivimos y que las vivimos como algo pesado, incómodo, que nos duele, que no podemos darle como esa vuelta. Es importante reconocer que esas situaciones estresantes a las que no les podemos gestionar, cómo nos generan la subida del cortisol y esa subida del cortisol, cómo impacta nuestro cuerpo. Viene la elevación del el azúcar, las enfermedades, la infección. ¿M? Fácilmente con elevar el estrés en nuestro cuerpo y lo vamos a ir viendo más detenido la semana entrante, el ir elevando el sistema de estrés en nuestro cuerpo, pues favorece todos esos procesos de enfermedad. ¿M? Y de cáncer que podemos llegar a tener. Entonces, reconocer que cuando nosotros estamos en estrés, estamos con esta figura en culpa, en rabia, en miedo, en apatía, en vergüenza, en miedo, porque todas estas situaciones que están ahí seguramente nos están generando el estrés. Y desde ese estrés, como yo les decía ayer, se está generando esa enfermedad. ¿M? Porque es el peso que se siente en el cuerpo, el malestar que se siente en el cuerpo y que lleva a que cada uno de nosotros eh, se sienta sobrepasado por toda la cantidad de cosas, compromisos que puede llegar a tener, inclusive relaciones. Entonces, desde ahí es importante reconocer estas cosas. ¿Qué pasa en una situación que esté viviendo que nos pueda generar estrés? Y entonces puede haber situaciones de infidelidad, puede haber situaciones de pérdida laboral, haber situaciones inclusive de salud,
que podemos estar viviendo y desde esa situación estamos trayendo pensamientos, estamos trayendo emociones y estamos actuando sobre eso. Entonces, cuando hay una situación, por ejemplo, de infidelidad, ¿m? Entonces puedo estar pensando, me defraudó, me engañó, me mintió. Puedo estar sintiendo rabia, puedo estar sintiendo miedo, puedo estar sintiendo vergüenza, ¿m? Y puedo estar actuando llorando, puedo estar actuando de pronto tirando cosas, puedo estar actuando yéndome, o puedo estar actuando desde la rabia reclamándole al otro. Es cada uno de nosotros va reconociendo qué de esas situaciones está generando el estrés. Ya les comparto la pantalla. Yo convencida que estaban bien. Gracias. Entonces, desde esas situaciones, cada uno de nosotros pues va reconociendo eso, ¿cierto? Entonces, en una situación de infidelidad, en una situación de infidelidad puedo pensar infinidad de cosas. Sin embargo, mira lo que dice acá Luz, creo que es usuario Zoom. ¿Cómo actúa? ¿Mm? Con rabia, descargando toda la rabia, quizá golpeando. ¿Mm? Y resulta que la rabia, a pesar de que quiera descargarla sobre la otra persona, ¿a quién es a la que afecta inicialmente? Entonces, desde ese lugar es importante reconocer que si me está afectando a mí, pues más bien yo tengo la capacidad acá también de elegir. ¿M? Y cuando yo elijo, pues hago las cosas diferentes y digo, bueno, pues el que mintió fue este personaje, puedo o cortar la relación o aceptarle que fue un error. ¿M? ¿O qué más? ¿Cierto? Entonces, desde ese siento, que son las emociones que nosotros estamos viviendo acá, si decimos hay rabia, entonces lo que dice acá Francisca, ¿qué hay detrás de la rabia? Insatisfacción, dolor, frustración, miedo al abandono, miedo a quedarse sola, miedo a no tener de pronto recursos económicos, miedo a la mirada de los otros de qué me van a decir si no continúo con esta pareja. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas pasan en cada uno de nosotros y siempre es importante revisar qué ocurre con cada una de estas emociones, cuál es el trasfondo de cada una de esas emociones, qué pasa con ellas. Y si es miedo, ¿el miedo es de ahorita o es más atrás? Finalmente es como descubrir que cada una de estas situaciones hay un trauma y que ese trauma lo volvemos quizá a traer porque hay algo que no ha sanado en nosotros antes. Y cuando nosotros reconocemos que experimentamos un cierto tipo de emociones y que se desencadenan muchas cosas, muchas acciones frente a esas emociones, entonces es revisar cómo está dándose ese círculo o ese ciclo
frente a esas situaciones. Entonces, ¿la situación de infidelidad ha sido una sola vez o se ha repetido? La situación de pronto económica ha sido una vez o se ha repetido. ¿Mm? Porque cada uno de nosotros puede colocar aquí su situación. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros va encontrando esas situaciones que finalmente son las situaciones del día a día y que son las que nos generan el peso, la incomodidad, el dolor, el malestar y las situaciones de estrés, de no tener una salud mental adecuada. ¿Mm? Y ahora es, ¿qué hago yo con esta situación? ¿Cómo transformo este pensamiento, este sentir y este actuar? Porque si lo dejo en ese pensamiento que pienso todos los días, así como escriben acá las compañeras, ¿mm? Viven pensando, es que hubo o se está presentando esa situación y se sigue presentando el bucle, ¿cierto? Entonces es desde ahí que empiezo a cortar esos pensamientos, a darle una transformación diferente, porque muchas de las cosas que pueden llegar a pasar es que caemos en situaciones adictivas y este tipo de pensamientos catastróficos se pueden volver situaciones adictivas, donde todo el tiempo estoy pensando sobre lo feo, lo malo, lo horrible que me está ocurriendo frente a esta situación que estoy viviendo. Y finalmente le estoy dando poder a esa situación que ocurre. ¿Mm? Cada uno va trayendo esa situación. Entonces, bueno, ¿cómo desahogar esa carga? ¿Mm? Primero, lo que les he venido diciendo desde ayer, la reconocemos en nuestro cuerpo. Cuando reconocemos que está eso, que está ahí, que nos pesa, entonces empezamos a aplicar las herramientas. Y yo ayer le decía, hay una primera herramienta que existe y que es gratis. ¿Se acuerdan cuál era? La respiración. Muy bien. Sin embargo, cuando estamos en esa situación de estrés y pensando en que la otra me quitó mi pareja, el otro me causó dolor, la otra me generó, ¿m? Y siempre va a ser con relación en el otro, ¿cierto? Acuérdense de las gafas. ¿Trajeron su hojita para que cada uno se vaya construyendo sus gafas? O si cada uno quiere conseguirse unas gafas o tiene unas gafas adicionales para que juguemos con las gafas y hagamos conciencia de que cada uno de nosotros se transforma, ¿m? desde esa mirada, porque estas gafas es la expectativa que nosotros tenemos con el otro. Cuando nosotros estamos en ese bucle de pensamientos y pensamientos y generamos emociones como la rabia, entonces ayer yo les decía también, tomen agua. Si la rabia es muy grande y no alcanzan a calmarse, salgan corriendo y denle unas 2
vueltas a la cancha de fútbol más cercana. Cuando corremos, ¿qué pasa con el oxígeno? Empieza a transformarse en nuestro cuerpo y entonces desde ahí la energía empieza a cambiar. ¿Mm? Gonzalo, entonces te das cuenta cómo vamos transformando la energía. Entonces, claro, si corremos, vamos en ese espacio corriendo y nuestra energía empieza a cambiar o ir al gimnasio, ¿m? Coger, golpear allá la tula o hacer el movimiento, las pesas, el cuerpo empieza a tener una vibración diferente. Seguramente los pensamientos que se tenían dejan de estar, porque cuando estamos quizá en una actividad del gimnasio, estamos en una atención plena, estamos realizando algo y empiezan a cambiar los pensamientos. Cuando nosotros empezamos a transformar nuestros pensamientos, nuestra emoción empieza a cambiarse. Y si nuestra emoción se cambia, pues ya venimos y le decimos al otro, bueno, pues usted se equivocó, venga, negociemos qué vamos a hacer, qué va a pasar y ya, solucionado el problema. Se va, se queda, lo que tengamos que elegir y vamos solucionando. Si es hablando de la situación de la eh, infidelidad, si es otra situación que es la que nos está agobiando y afectando todo nuestro espacio emocional y nuestra salud mental, pues vamos a ir reconociendo también qué otras herramientas, y hoy pues vamos a seguir hablando de eso, cómo autorregulamos las situaciones o las emociones que nosotros estamos viviendo, porque desde ahí también es poder controlar lo que pasó, redirigir de una manera distinta esas emociones y darle un norte a nuestra vida mucho más tranquilo. Y lo que ocurre es que en muchos momentos de la vida lo que nosotros hacemos es lo que sabíamos hacer siempre. Sentarnos aquí a llorar, a esperar, a pelear, ¿m? Y desde ahí no vamos a avanzar. ¿M? Entonces, si tú vas al gimnasio, si vas a hacer el ejercicio, eso es una primera manera de atender la emoción o de transformar la emoción. Cuando nosotros tenemos una emoción, o la transformamos con el pensamiento o la transformamos con el cuerpo. Y una manera de transformarla con el cuerpo es la respiración, la meditación, ¿m? El ejercicio. Entonces, atendiendo esa parte física, empezamos a transformarla. Cuando nosotros nos sentamos a hacer meditación, reconocemos, claro, cantar también, es parte de conectar con nuestro cuerpo y desde ahí también transformar lo que esté pasando por allá en nuestra cabeza. Y desde ahí también es importante, además, el cantar puede estar sacando desde acá todas las cosas que queremos decir y que quizá las hemos dicho con dolor y con rabia. ¿Mm? Bueno, ahora también es importante revisar si estoy en una situación dolorosa de despecho y estoy cantando canciones de despecho, seguramente van a incrementar los pensamientos catastróficos y dolorosos. Entonces, es importante también revisar qué tipo de canción voy a colocar.
Y entonces empiezan a cortar por allá canciones y wow, ya como que la vida es un carnaval, ok. Bueno, ay, acá está haciendo mucho calor. Bueno, entonces, desde esa manera, como nosotros empezamos a reconocer las situaciones, también es bueno llorar, sí, también es bueno llorar a veces. Es reconocer qué es lo que pasa. Sin embargo, ya desde ese espacio de poder autorregularnos, pues también es importante saber cuál es esa estrategia que voy a empezar a utilizar cuando estoy estresado, ¿m? O cuando estoy molesto. Y ahora pregúntate si lo que estás haciendo en este momento ha sido efectivo o en realidad de pronto esas situaciones no han sido las más adecuadas para manejar la emoción. Bueno, entonces reconocer que el canto, el poder, el cantar, pues es una manera de expresar a viva voz lo que nos está pasando, entonces también es una manera interesante reconocer. Si lloramos, también es una manera de expresar lo que estamos sintiendo. ¿M? Si tenemos de pronto la posibilidad de escribir, fíjense que hay personas que han llegado a escribir cosas bien interesantes cuando nos habla de sacar esas cosas que nos duelen. ¿M? Hay personas que pintan cuadros, pintan cosas, y desde ahí también es importante las creaciones tan bellas que hacen. Entonces, hay herramientas y hay infinidad de herramientas para sacar ese tema del estrés. Bueno, vamos a prender cámaras y vamos a hacer algún ejercicio aquí. Ir al cine, bailar, hacer ejercicios. Francisco, voy a llevar el pelo suelto. Bueno, hoy es viernes y están desinhibidos. Bueno, cuando estamos estresados, el cuerpo se nos pone tenso. Yo les los invito ahora como que puedan ponerse de pie y desde ahí hacer un ejercicio. Hay un ejercicio que se llama el espagueti crudo y el espagueti cocinado. Ubico acá un espacio para la computadora. Sí, Shakira sí hizo lo mejor con su divorcio. Cartas de duelo, cartas de perdón, cartas de renuncia, todo eso es fantástico. Bueno, cuando estamos en una situación estresante y necesitamos ya también tomar acción sobre algo, entonces apretamos el cuerpo como espagueti crudo, tenso, 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 tenso por todas partes y ya espagueti cocido, entonces nos dejamos soltar. ¿M? De nuevo otra vez aprietas espagueti crudo, bien tenso, aprietas todo, tomas aire con fuerza, tensionas todo el cuerpo y espagueti cocido como que te dejas caer. Entonces, esa es una manera
de empezar a soltar todo ese peso que se genera cuando nosotros tenemos exceso de cortisol, pues también el cuerpo puede empezar a engordarse. ¿M? Porque hay ese exceso. Entonces, desde ese lugar, esa es una manera de empezar a trabajar como nuestro físico o nuestro cuerpo en relación con la emoción que estemos sintiendo. Reconocer que vamos a tensar y vamos a soltar. Lo que yo les decía, en una situación, ese proceso de autorregulación nos puede llevar mm, a, a correr, a tomar aire, a tomar oxígeno frente a la situación que estemos viviendo. Miren, acá nos escribe Beatriz, otra manera, escribir cartas de duelo, de perdón, de desapego, de renuncia, de aceptación. Cada uno de nosotros va a ir encontrando las maneras de sacar y soltar. ¿M? También se puede, como dice Floralis, sentarse en una silla y ponerse a hablarle a la pared o hablarle a la silla vacía sobre esa situación. O sin ir tan lejos, póngase a mirarle al espejo y ahí al espejo le hablas, mirándote a los ojos. Entonces, desde esa manera de autorregularnos, vamos a ir encontrando formas. ¿M? Podemos, yo les había hablado, creo que ayer, el ejercicio del contenedor emocional. Entonces, ese contenedor emocional, donde todos los días vamos colocando la emoción que nos está generando algo, escribimos qué es y luego el fin de semana lo tomamos, lo miramos, escribimos las emociones más fuertes ahí, las que nos están acompañando y desde ese lugar las quemamos, las transmutamos y hacemos conciencia de qué está pasando en cada uno de nosotros. ¿Mm? Bueno, Marlene hace Reiki. Seguramente hay otras personas que cada uno de nosotros pues tiene diferentes herramientas. Hay otros que de pronto no tienen esas herramientas. ¿M? Un abrazo, ok. Cuando traemos quizás situaciones de estrés laboral y hacemos actividades domésticas como lavar loza, ayuda a soltar todo ese estrés que podemos eh, tener. ¿M? Porque nos saca de la situación que venimos y nos pone en atención plena de lo que estamos haciendo. Otra herramienta que podemos utilizar es un diario emocional. Acá les comparto, donde podemos escribir la emoción que estamos sintiendo, cómo la gestionamos y el aprendizaje que nos está dejando. Cuando nosotros hacemos todo este ejercicio y surge eh, la salida de las emociones, está bien, porque estamos desahogando. ¿M? Estamos desahogándonos de esas situaciones, ¿cierto? Paula, ¿qué te refieres con un ejemplo?
Cuando nosotros tenemos esa situación de estrés y bailamos, corremos, hablamos o hacemos alguna actividad en casa, nos saca de eso, nos saca de esa situación y cambiamos la mirada hacia lo que está ahí y desde ahí estamos haciéndolo. Cuando nosotros estamos trabajando el diario emocional, ¿m? Entonces, ¿qué emoción he vivido hoy? ¿Qué emoción vivirías, Paula? ¿Qué emoción has vivido hoy? Entonces, esa emoción de la tristeza. ¿Qué gestión le hiciste a esa emoción de la tristeza? ¿Lloraste, te acostaste, te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Escribiste? A eso se refiere la gestión de la emoción. Entonces, ¿qué ocurrió con esa emoción de la tristeza? ¿Qué pudiste hacer con esa emoción de la tristeza? Escribir, llorar, ordenar cosas, ok. Entonces, la emoción de la tristeza, la gestión fue ordenar cosas. ¿Y qué aprendizaje tuviste cuando te pusiste a ordenar cosas? Una manera fue te distrajiste, quizá otra puede ser el aprendizaje fue tuve tiempo para sí mismo para ordenar. ¿Mm? Entonces, desde ese lugar cada uno va reconociendo qué aprendizaje le deja. La tristeza y cualquier emoción, como les había dicho en otros momentos, no es buena ni mala. ¿Mm? Solamente es la mirada que cada uno de nosotros tengamos. En muchas ocasiones, la tristeza se ve como algo terrible porque nos lleva a encerrarnos, a la quietud, a estar allá. En muchos casos, la gente dice, no, es que me dio la depre y me deprimí y me encerré. Sin embargo, fíjate cómo la tristeza pudo llevar a Paula a ordenar algunas cosas. La gestión fue ordenar cosas. Y ese aprendizaje es distraerse, dedicarse tiempo, ¿m? Dedicar tiempo para cosas que de pronto no había hecho. Y desde ahí también reconocer que la tristeza nos lleva a estar con nosotros mismos. Y hay días que podemos decir, hoy no quiero hablar con nadie, quiero estar conmigo. ¿M? Y en ese estar conmigo, estoy organizando mis cosas, mi espacio y me estoy dando tiempo para mí. Y está bien. ¿Mm? Acá Gonzalo dice, tengo tristeza porque terminé con una amiga. Lo gestioné enfocando mi vida, divertirme, viajar, buscar información para gestionar. Aprendí que las personas no podemos cambiarlas y hay que aceptarlas como son. Duele menos. Lo que pasa es que cambiamos nuestra mirada frente a las cosas que estamos haciendo. Entonces, desde ahí es importante reconocer eso. ¿Mm? Cuando hay tristeza, también podemos, una manera de gestionarla puede ser, me acosté a dormir o me fui y me duché. ¿Mm?
y ya. Y en muchos momentos de la vida ocurre eso, que a veces dormir también es un espacio para gestionar y dejar un poco pasar la emoción, como empezar a darle el alto y después darnos ese espacio de pensar, bueno, esta situación que me está generando tristeza ahorita, bueno, ¿qué aprendizaje me da? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Mm? Ok, listo, Paula. Sandra también dice, cuando estoy triste, yo tengo a arreglar mi dormitorio y aprendí que si lloro, me desahogo y reviso que no debo tener guardado y saco también lo que pienso, lo que debo pensar de mí. Ok. Todas las emociones nos sirven para, todas las emociones nos sirven para qué? Para desahogarnos de diferentes maneras. Entonces, cada uno de nosotros pues elige cómo desahogarse. ¿M? Todo el tema de la mirada hacia la otra persona y la gafa de la expectativa es eso. Carla, tú dices, ¿cómo aceptas un adicto? ¿Qué pasa cuando esa persona está ahí y qué genera en ti? Entonces, no es lo que haga el otro, es lo que pasa en ti cuando el otro hace algo. Otra manera de procesar las emociones, autogestionarlas, sí, la ducha. Sí, la idea no es evadir las emociones. Mira que Fritz Perls, que es un autor que nos habla de la terapia Gestalt, nos lleva a esto, la importancia de vivir la emoción. Cuando nosotros sentimos tristeza, pues lloremos, estemos con nosotros, quedémonos ahí guardados, de pronto si tenemos que arreglar, organizar algo, hagámoslo, estamos con nosotros. Si sentimos rabia, bueno, también expresemos, revisemos qué es lo que pasa, qué necesitamos hacer. ¿M? Cada uno de nosotros es importante que pueda empezar a gestionar esa emoción, reconociéndose primero en cada uno individualmente qué es lo que pasa en su ser. Y si no dan ganas de hacer nada, también está bien. Dormir a veces también hace falta. Y esa es una manera también de reconocer que tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para hacer otras actividades, diversión, cuidado de casa, todos los otros compromisos que nosotros tenemos. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo estás durmiendo y cuánto tiempo estás descansando? ¿Mm? Y desde la expectativa de querer ayudar al otro, si el otro no quiere ayudarse, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Mm? Si el otro quiere seguir ahí en en su adicción, en su situación, pues nosotros no podemos hacer absolutamente nada, si seamos la pareja, la mamá, el hijo. Si el otro no quiere cambiar, no va a pasar nada. Entonces, cada uno de nosotros va encontrando maneras de regular. ¿M? Las emociones. Cuando hablamos de terapia sistémica, es que involucramos
todo el sistema. Entonces, si tenemos una situación laboral, miramos en ese sistema laboral qué está ocurriendo con el jefe, qué personaje representa a mi jefe, personaje representa a mi compañero de trabajo. Y desde ahí hacemos, puede ser desde constelaciones familiares, desde constelaciones sistémicas, un ejercicio que nos lleve a reconocer qué pasa en esas dinámicas que me muestran desde mi mirada, desde mi expectativa, qué ocurre con las relaciones que estoy viviendo allá. Lo mismo puede ser a nivel académico, a nivel de amigos. ¿M? Entonces, es desde ahí. Igual, si ustedes necesitan algún acompañamiento, con mucho gusto me pueden escribir y ahí trabajamos lo que vayan necesitando. Y lo que dice Francisco acá, a veces caer en la codependencia cuando hay situaciones de adicción también es muy fácil. Y es sentirse el salvador del otro. Y resulta que, como cuando vamos en un avión, no sé si han tenido la oportunidad, igual cada uno o ha visto películas que dicen, si cae una máscara de oxígeno en caso de emergencia, póngase la máscara de oxígeno, usted atiéndase usted y luego atienda al otro. Entonces, antes de querer ayudar y salvarle la vida al otro, es cómo estoy acompañándome a mí mismo o a mí misma, cómo estoy viviendo esas situaciones, cómo estoy recargando mi tanque de oxígeno, cómo estoy alimentándome, nutriéndome, haciendo ejercicio, viviendo esa vida, nutriendo mi cuerpo biológico, mi cuerpo espiritual. ¿Mm? Independientemente del credo, la práctica religiosa que cada uno tenga, la oración, la meditación, es importante el agradecimiento. ¿M? Y el reconocimiento de una divinidad que quizá los está acompañando. Entonces, desde ahí es ese encuentro con ese mundo espiritual. ¿M? Desde esa parte biológica, entonces, mi cuerpo, ¿qué necesita? ¿Qué alimento tomo? Estoy tomando el agua. ¿Se tomaron el agua esta mañana, muchachos? ¿Y cómo vivieron esa experiencia? ¿Hubo algún cambio, Lisbeth? Si antes tomabas agua o si no la tomabas, ¿hubo algún cambio? Cerebro relajado, ok. Ok. Sí, se siente, nos limpia. Entonces, como estamos hablando de las emociones, tomar también bastante agua nos va a ayudar a limpiar y a sacar todo ese cortisol que tenemos en el cuerpo por las situaciones que estemos viviendo. El intestino fluye de manera distinta. Bueno, ya vimos entonces la respiración, el agua, el diario emocional. Vamos a ir encontrando cosas que nos van llevando a tener herramientas que nos generan diferentes procesos. ¿M? También cuando nosotros hablamos de cómo nos motivamos, y a veces antes de que pensar en acompañar o sanar a otro o motivar a otro, es cómo nos motivamos a nosotros mismos desde esos logros, ese enfoque, ese compromiso con nosotros mismos.
También poder ver mm, que la motivación por los objetivos que cada uno de nosotros tiene nos eleva la energía. Cuando nosotros cumplimos una meta frente a algo, pues nos va llevando la energía. Ujú. Ok. Bueno, aquí los estoy leyendo que lograron tomar agua. Ujú. Mira, si definitivamente no logras llorar, cómprate unas cebollas rojas y ponte a picar y vas a empezar a llorar. Y cuando empieces a llorar, empieza a reconocer qué emociones vas soltando. Bueno, Carmenza, tranquila. Cuando también la gente llora por todo es porque hay exceso de emocionalidad y pues también hay que equilibrar eso, ¿sí? Haciendo conciencia de que todo no es llorar, sino que igual hay que conectar el corazón con la mente y desde el pensamiento también es, pues no es que sea normal o anormal, lo que pasa es que son más emocionales y quizá desde esa sensibilidad pues favorece la posibilidad de llorar. En ocasiones el llorar por todo puede ser manipulativo y puede volverse también un mecanismo de defensa. ¿M? Digamos que eso habría que verlo como en contexto de cada uno, porque si digamos estoy en una conversación con alguien y desde eso que cuenta la otra persona me sensibilizo y me dan ganas de llorar, pues ahí hay un proceso de empatía y digo, bueno, me solidarizo con usted y quizá lloramos y está, es un proceso. Sin embargo, si por todo se llora, ya se vuelve a veces es como la barrera que pongo para que no me, como la ganancia secundaria, y desde ahí sería eso, pensar cuál sería la ganancia secundaria cuando estoy llorando o la persona está llorando por todo. ¿M? Y desde esa ganancia secundaria podemos determinar que sí habría un proceso de manipulación. Si la persona pues definitivamente no encuentra una ganancia secundaria, entonces es una expresión genuina de esa emoción. Para llorar también puedes hacerte acá en el timo una activación haciendo un pequeño masaje. Eso ayuda. ¿M? Y empezando a llorar, nos damos cuenta que a veces ni siquiera hay tristeza, de pronto es rabia, de pronto es soledad. ¿M? Cada uno de nosotros con la expresión de las emociones va a ir soltando. Entonces, si quieren, acá en esta parte, digamos que donde está como un huesito del timo, ahí pueden hacer un pequeño masaje y ahí puede surgir quizá la emoción. Cuando a veces o lloramos demasiado también, la persona se puede secar de lágrimas y llega un momento en que como que ya nada. ¿M? Ok.
O la que no llora, también puede estarse comiendo la emoción y al comerse la emoción pues genera alguna enfermedad. Yo les hablaba ayer también, quizá desde el mínimo estrés hasta un cáncer y la muerte. ¿M? Y si estamos acompañando a alguna persona en ese proceso, pues desde esa no juzgar, desde esa tranquilidad, desde ahí, desde ahí lo tomamos. Y si después del masaje floralis, de verdad, ponte a cortar cebolla roja y seguro que lloras. Ese tema de comernos las uñas es todo el tema de la ansiedad y la ansiedad es como esa situación que vivimos, la ansiedad hacia el futuro y hay momentos en que esa ansiedad no es ni de nosotros mismos, sino que es una situación de pronto transgeneracional donde han habido pérdidas económicas, situaciones difíciles, eh, desplazamientos o pérdidas de terrenos, ¿m? Y desde ahí hay ansiedad por ese futuro que va a pasar más adelante y esa ansiedad es la que lleva a que la persona o se coma las uñas, viva como en el afán constante. Entonces también es importante revisarlo. Bueno, y los aromas pues también nos llevan a recordar cosas. Entonces, todo lo que llega a nuestra mente a través de lo que oigo, lo que huelo o lo que veo, me lleva a algunas situaciones. La psoriasis, que es como toda la descamación o el malestar en la piel, puede estar causada con ansiedad, entonces revisar también, porque esa ansiedad, si viene de la madre, de la familia, de la madre, del padre, o de la misma persona o de todo el sistema familiar y desde ahí cómo está impactando en ese ser, ¿no? Cómo le genera toda esa situación de desequilibrio de salud mental. Igual, todas estas situaciones que hemos estado hablando, respire, tome agua, camine, haga oración, siéntese a meditar, escriba. Y si siente que es desde el otro, del otro que usted dice, uy, pero es que cada cosa que hace me da una rabia o me da una tristeza, mire que no aprende, entonces, pues quítese las gafas de la expectativa, porque usted está esperando que el otro cambie, el otro no va a cambiar, el otro es feliz así como es. ¿Y quién está sufriendo? Compensarnos en esas cosas que nos gustan. ¿Mm? Desde ahí sería como ese proceso de motivación que nos lleva a encontrar el gusto en las cosas que queremos hacer y esa parte de la motivación pues es otro elemento de Daniel Goleman que nos lleva a orientarnos al logro de lo que queremos. Sin embargo, en ocasiones ese logro no se da y empezamos todos esos procesos de procrastinación. Entonces es importante reconocer desde ahí también qué está ocurriendo en nosotros y, y qué pasaría
o cómo nosotros nos motivamos emocionalmente en nuestra vida diaria. Cómo avanzamos en nuestras metas. Si nos mostramos completos, ¿qué hace que tomemos esa decisión de abandonar lo que queremos? Seguimos en este proceso de autoconocimiento, seguimos en este proceso de reconocer que hay cosas en nosotros, ¿m? A las que a veces les colocamos demasiada atención. ¿M? A veces vivimos con unas gafas de expectativa frente a otras personas y si nos las quitáramos de pronto los veríamos diferentes, con amor, con aceptación. ¿M? Soltar y confiar, Charo. ¿Y cuál es el propósito de tu vida para hoy? Los que decían de pronto de la procrastinación, es tener el propósito y levantarnos todos los días por eso. Aumentar la perseverancia, todos los días trabajar con disciplina por lo que necesitamos trabajar, por lo que queremos hacer. Y como ser humano, pues todos los días tenemos algo que transformar. ¿M? Yo digo que todo el tiempo somos eternos aprendices y que desde ese aprendizaje de la vida cada uno se da el permiso de aprender de los otros. Todos estamos aquí aprendiendo a confiar, a ser mejores seres humanos, a aceptar, amar. Estamos aprendiendo a reconocernos, a mirarnos quizá en el espejo y vernos mm, desde lo que somos, con tristezas, con alegrías, con cualidades. Cada uno de nosotros está ahí. ¿M? Y a soltar esos juicios. Esos juicios son las expectativas que tenemos de los otros y de nosotros mismos. Y esos juicios son ese señalamiento que tenemos frente a lo que hacen las otras personas o lo que estamos haciendo nosotros con nuestra propia vida. Y cómo ser más compasivos, cómo mirarnos y descubrir que quizá en cada uno de nosotros hay traumas, hay dolores, hay cosas que duelen y que no son de ahora, que quizá vienen de la infancia, que quizá hay abusos, que quizá mm, hay situaciones de abandono, de rechazo. Cada uno de nosotros va descubriendo.
Y desde decir, sí, eso es, ahí está, es mucho más fácil empezar a soltar y a pasarlo. Sin embargo, a veces lo podemos decir, sí, hay que soltar, hay que avanzar, ya deja eso ahí. Sin embargo, cada uno de nosotros trae un proceso, cada uno de nosotros trae una situación, una película, una maleta, y desde ahí también es ser compasivos con nosotros y reconocer que estamos en ese camino, estamos en ese proceso. Bueno, como estamos trabajando cuerpo y ya llevamos bastante sentados, entonces vamos a hacer un estiramiento. Entonces, mañana, sábado, el encuentro va a ser, yo empiezo la primera clase de 8 a 10 y la segunda con ustedes empiezo de 10 a 12. Igual, si se quieren unir a las 8 de la mañana, bienvenidos. Que ya hayan tomado 8 de la mañana hora Colombia, que ya hayan tomado su vaso de agua, sus 3 vasos de agua. La tarea adicional de los vasos de agua es hacer los siguientes ejercicios. Cabeza adelante diciendo sí. Bueno, Andri, diciendo sí y revisando cómo se estira el cuello y la espalda cuando decimos sí. Llegamos acá al centro, respiramos, sostenemos el aire, inflamos el abdomen y vamos soltando lentamente. Y ahora vamos a decir no. Lo pueden hacer con los ojos abiertos o cerrados como quieran. Entonces ahora vamos a decir no. Y revisan qué pasa en su cuello, qué pasa en su cabeza. Llegas al centro y tomas otra vez respiración. Sientes el vientre cómo se inflama. Sueltas lentamente. Y ahora vas a mover la cabeza, la oreja al hombro y al otro lado. Cada oreja al hombro. Sintiendo la tensión en el cuello y en la espalda. Entonces, ya vamos, 3 vasos de agua, el ejercicio de decir sí, de decir no, de llevar la oreja al hombro, nos detenemos otra vez enfrente, tomamos aire, respiramos, sostenemos, de nuevo tomamos aire, sostenemos y respiramos. Se escucha cómo me mueven los huesos, ok. Eso. Ahora vamos a hacer media luna, empezando por la oreja y vamos bajando hasta la otra oreja y despacio, muy despacio.
Y vas revisando qué más pasa en el cuello. Vuelves al centro, tomas de nuevo aire, tomas oxígeno por la nariz, sueltas, de nuevo tomas aire y sueltas. Ahora vamos con los hombros atrás. Sientes que llevas atrás, bien pegando las escápulas y vuelves y subes y ahora hacia adelante. Hacia adelante, ¿cómo se siente? Podemos estirar las manos y abrimos y cerramos las manos. Cerramos un momento y abrimos el dedo pequeñito, meñique, luego anular, corazón, índice, pulgar y vamos ahora agachándolos. Meñique, anular, corazón, índice, pulgar. Abrazamos el dedo pulgar y hacemos círculos con la mano. Y ahora hacia el otro lado. De igual manera se pueden poner de pie. Y pueden hacer círculos con la cadera. Listo. Ahora para el otro lado. Lo mismo con las piernas. Hacemos como si estuviéramos dando una patada y luego para el otro lado. Y ahora con el pie vamos a hacer pedal y círculos igual a la derecha y a la izquierda con los pies. Y cada uno de nosotros va a hacer este ejercicio todos los días también, estirando, descontracturando eh, el músculo, las coyunturas, el cuerpo, soltándolo un poco. Desde este lugar también pues le damos la posibilidad al cuerpo que se oxigene. ¿Mm? Y que se sienta mucho mejor. Bueno, cuéntenme ahí cómo les fue con el ejercicio, cómo les fue con el estiramiento. En la medida en que nosotros hacemos conciencia de nuestro cuerpo, mucho más fácil vamos a ir avanzando en todos nuestros procesos. Cuando nosotros
Somos compasivos y amorosos con nuestro cuerpo. Reconocemos que está ahí. ¿M? Reconocemos que cada parte del cuerpo tiene una memoria. Inclusive en la mañana podemos estirarnos como los perros y los gatos cuando estemos sobre nuestra cama, estiramos el lomo, inclusive podemos estirar las manos y luego hacia arriba. Y así como dice Beatriz, como los perros, los gatos y en general todos los animales y la naturaleza nos enseñan cómo, cómo vivir más cómodos. ¿M? Nosotros los seres humanos somos los que nos complicamos bastante y nos estresamos en todas las cosas que nos pasan. ¿Y por qué nos estresamos? Porque seguimos cargando la película ahí del evento, la situación, lo que haya pasado, la seguimos ahí cargando. Entonces, es, es sano soltarlo, es sano como soltar el crítico, el de estarnos dando látigo ahí a nosotros mismos por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Y mañana vamos a empezar a trabajar la empatía. Entonces, esa empatía con nosotros, con las personas con las que estamos y desde ahí también reconocer que la empatía nos lleva a estar mejor con los otros y con nosotros mismos. A ver, Floralis dice, soy profe de deportes y llegué a la universidad porque el deporte me daba una gama de bendiciones. Así es importante y por eso les digo el contacto biológico con su cuerpo, qué movimientos haces, qué ejercicio, meditación, yoga, deporte, caminata, ¿m? ¿Qué alimento consumes, qué bebes, qué tomas, qué le pones al cuerpo? Cuando cuidas tu cuerpo, te sientes mucho mejor. Bueno, ¿qué se llevan de la clase de hoy, compañeros? Escríbanme ahí en el chat, por favor. Las clases sí quedan grabadas. Nos vemos entonces mañana en nuestra clase.